Es a veces difícil encontrar guiones que estén bien escritos, sobre todo que tengan un relato cinematográfico desde el punto de vista del guión. En el caso de este guión tenía una base muy cinematográfica y uno veía la imagen desde el punto de vista del guión. Incluso en la escritura del guión había muchas referencias claras a nivel del estilo visual que tenía que tener la película, o al menos como pequeñas anotaciones que te guiaban un poco en ese sentido. Recuerdo una anécdota muy cómica que fue la primera versión que me trajo Diego a leer a casa, que iba con un cassette de audio y que había indicaciones en los números de página y decía aquí escuchar tal tema. E incluso Diego hizo una cosa que a mí me sorprendió, me maravilló y lo agradecí como montajista, que nunca lo vi, por lo menos en mi experiencia, y es que cuando él tenía dudas de si alguna escena iba a quedar o eliminarse en el montaje, filmaba de la escena anterior 2 finales posibles. Entonces, por ejemplo, hay escenas que sabemos que si se vuelan, entonces a la escena anterior le quitamos los últimos 20 segundos y agregamos un plano extra que él filmó donde cambiaba el texto final, y eso nos permitiría pasar a la escena siguiente de la mejor manera, mucho más fluido. Eso es lo que yo considero que un director hace cuando dice no, el director debe pensar en el montaje. Acá hay que tomar medidas concretas. ¿Cómo qué? No sé, hay que pensar. Ah, claro, qué fácil hablar. Podríamos usar la reserva de tu padre, ¿no? ¿Qué reserva? La reserva, ¿no? Yo no sé nada. ¿Cómo que no? Tu padre siempre separaba un porcentaje de la ganancia para guardarlo aparte. Yo sé que él traía esa plata para acá. ¿Vos, Norita, no sabes nada? Yo nunca me metí en esas cosas. Acá hay que tomar medidas concretas. ¿Cómo qué? No sé, hay que pensar. Yo tengo una idea. Aunque teníamos una historia situada en una época muy concreta y en un año muy concreto que aparte se marcó desde un inicio, que era 1958, con unos flashbacks en el 40 y un epílogo en los 70, lo que teníamos claro era que queríamos huir de ese como enclaustramiento que muchas veces supone reproducir un momento histórico, ¿no? A Diego no le interesaba tanto la reconstrucción de la época, no quería una reconstrucción cotidiana de la época, porque, claro, bueno, su guión tiene esta especie de atemporalidad. Nadie tiene que saber muy bien de qué época es esto. Porque si no, creo que lo achicamos, la historia se achica. Por lo tanto, no es tanto la época que reconstruimos, sino las estaciones que armamos para reconstruir esa época. Una primavera fría, una primavera cálida, un verano primero, un verano de Navidad, luego un otoño y un invierno. Y cada bloque iba a llevar siempre la misma ropa. Se trabajó sobre una paleta muy clara, ¿no? Al inicio situábamos la historia en una primavera para pasar por las 4 estaciones. En ese inicio hay mucho contraste de color para generar la mayor profundidad posible y al mismo tiempo para generar una sensación de como mayor alegría en las imágenes. Y con el paso del verano, donde predominan más los tonos cálidos, pero dentro de una misma paleta, pasando por el otoño, tonos más chocolates, y llegando al invierno, donde predominan los tonos fríos, cianes, colores lavanda. Lo que intentábamos era como ir entristeciendo un poco la atmósfera, ¿no? También la luminosidad
los espacios. O sea, la película pretende, al menos al principio, respirar mucho más a nivel de luminosidad, y en cambio hacia el final de la historia se va ensombreciendo y encerrando cada vez más oscuro. Cuando tuvimos los lugares, armamos un poco los colores de cada sitio. A Mamá le dimos un tono rojizo, a Jorge y su estudio o escritorio le dimos un tono verdoso, el jardín de invierno es blanco, luminoso, la habitación de los tíos es también una habitación que tiene ciertas reminiscencias de cosas más cálidas, pero en todas las escenas tratamos de respetar esa idea primitiva que tuvimos de los fondos o los detalles en rojo y verde. Y además tratar de usar el azul para un solo personaje. Patricia, que es la que viene de afuera, que va a estar casi siempre en azules. Y después los que se van yendo. Nunca van a usar azul ni Jorge ni Nora, que son los que se quedan. Eso tiene que entrar al espectador y el espectador no se tiene que dar cuenta. Si se da cuenta me parece que queda mal.